La Samsung Tab S10 FE ya es una realidad, y lo primero que me sale decir es que Samsung no intentó dar un gran salto, pero sí afinó algunos detalles que, para muchos, marcan la diferencia. La S10 FE arranca en $499, con 128 GB de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que también existe una versión de 256 GB, mientras que la S9 FE, por ser modelo 2023, se consigue en tiendas como Amazon desde unos $399 e incluso menos si llegas a encontrar una oferta. Esa brecha de $100 es la pregunta del millón. ¿Vale la pena pagarla? Eso es lo que vamos a ver en este video, así que vamos parte por parte. Al sostenerlas, el cambio se siente de inmediato. La S10 FE pesa 497 gramos y por su parte su antecesora 523. Parecen pocos gramos, pero cuando te la pasas leyendo o dibujando en el bus, lo agradeces. Además, la nueva mide 6 milímetros de grosor frente a 6,5 de la S9 FE. No es que la anterior fuera un ladrillo, pero este recorte la hace más cómoda y, por qué no, un poquito más elegante. Ambas comparten la misma pantalla de 10,9 pulgadas con resolución 1440 x 2304 píxeles, una densidad de píxeles de 249 ppi y un refresco de 90 Hz. Nada de OLED ni 120 Hz todavía, pero el panel se ve muy nítido y fluido para scrollear en redes o leer cómics. Vision Booster sigue ahí, detecta cuando el sol pega fuerte y sube el brillo, contraste y color, así que en exteriores no hay dificultades. La verdad, en el tema del display no hay salto, es empate técnico, y eso me gusta y me molesta a la vez, porque pagas $100 más y no recibes un panel mejor, a pesar de que ya pasó un año y medio de evolución tecnológica. En cámaras, la historia cambia un poco. La versión anterior trae un sensor trasero de 8 megapíxeles, que funciona bien con luz abundante, pero de noche sufre bastante. La versión 2025 tiene un sensor mejor de 13 megapíxeles, pero la diferencia está al frente, que es la que más se utiliza. Ambas tienen 12 megapíxeles, con opción de campo de visión estándar y ultra wide en la misma lente. Pero en la S10 FE mejora la grabación de video hasta 4K a 30 fps. Pero la pregunta es, ¿eso se nota? Claro que sí, para videollamadas y hacer streaming sí se ve mucho mejor y con más detalle en la nueva. Si usas la tablet para hacer zoom, streaming o videos ocasionales, la ventaja es superior. Pero donde de verdad se empieza a notar el salto es en el motor. El Exynos 1580 de la S10 FE promete más o menos un 10 o 15% extra de potencia sobre el Exynos 1380 de la S9 FE. No es un procesador de gama alta como el Snapdragon de la serie S25, pero para tareas diarias, edición ligera de fotos, Office, streaming 4K y hasta juegos como el Genshin Impact en calidad media alta, responde sin dramas. Además, Samsung agrandó la cámara de vapor, así que se calienta menos cuando le exiges. Con la S9 FE había momentos, sobre todo al saltar entre apps pesadas, donde se sentía un pequeño tirón. No era nada grave, pero ahí estaba. Con el chip Exynos 1580 se espera una experiencia más fluida. Esa fluidez también se apoya en la memoria. La S9 FE viene con 6 u 8 GB de RAM. La nueva arranca en 8 y sube hasta 12 GB. Y esto para mí es el cambio más atractivo. Yo soy de tener YouTube en ventana flotante, un PDF abierto, Telegram a un lado y Chrome con varias pestañas abiertas. Con 12 GB te olvidas de los cierres súbitos y de las recargas constantes. Si usas la tablet para tareas básicas, los 6 GB de la S9 FE aguantan. Pero si piensas en multitareas o edición de videos, el techo de 12 GB te puede seducir mucho. Pasemos a la batería. Sobre el papel, los dos modelos llevan 8000 mAh, pero Samsung estira la autonomía de la S10 FE hasta 20 horas de reproducción de video
contra las 18 de la S9 FE. Esas 2 horas extras se deben a que el chip es más moderno y es más eficiente. No es un mundo, pero si maratoneas series, estoy seguro de que lo agradecerás. La carga rápida sigue siendo de 45 watts, con la contrapartida de siempre, el cargador lo compras aparte. Una S9 FE tarda unos 105 minutos en llenar la carga del 1 al 100%. Algo que mantuvieron, y bien, es el S Pen incluido. Nada de comprar stylus aparte, como en los iPad. Se adhiere magnéticamente a la parte trasera y con la latencia baja se siente bastante preciso para tomar apuntes o bocetar. No llega a la sensibilidad de las tablets Ultra de Samsung, pero dentro de la gama media es de lo mejor. Sonido, conectividad y extras. Altavoces estéreo AKG que suenan amplio, aunque les falta un poquito de graves. Wi-Fi 6 y versión 5G opcional para ambas. Resistencia IP68 contra agua y polvo. Y sensor de huellas lateral que funciona rápido. Aquí no hay diferencias, sigue siendo un paquete muy completo. Aunque en el sistema operativo viene con Android 13, capa One UI 5.1, la S9, y la S10 viene con Android 15, capa One UI 7 de fábrica. Entonces, si nunca tuviste la Tab FE y puedes ir directo a la S10 FE, hazlo. Más RAM, procesador fresco, batería un poquito más larga, sistema operativo más moderno y menos peso justifican la inversión. Si ya tienes una S9 FE con 6 GB y le das caña a la multitarea, el salto será evidente y tal vez valga la pena vender la tuya, poner los dólares extra y dar el salto. Pero si tu S9 FE es la versión de 8 GB y apenas la usas para ver Netflix, navegar y dibujar de vez en cuando, guárdate la plata. Las mejoras no son drásticas para tu uso. Espera a que Samsung dé el paso a OLED y 120 Hz en la línea Fan Edition, porque ahí sí hablaríamos de una diferencia seria. Por lo que pienso que la Galaxy Tab S10 FE no revoluciona nada, pero pule algunos detalles, pesa menos, corre más rápido, aguanta un poquito más la batería y te da la opción de 12 GB de RAM, que en 2025 suena bastante bien. El precio es razonable para lo que ofrece, aunque me habría encantado ver una pantalla de 120 Hz y cargador incluido, que esto es lo que más me molesta de muchos de los dispositivos modernos, que se acostumbraron a sacar el cargador. Tal vez la jugada sea aguantar otro año y ver qué trae la S11 FE. Espero que sea el cargador incluido en la caja. Pero, ¿tú qué opinas? ¿La comprarías a esta nueva versión o esperarías un año más a ver qué nos trae? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de los próximos videos.